Continuando con el tema correspondiente a la primera ley biológica de la nueva medicina germánica, la cual fue descubierta por el doctor Hammer, vamos a hacer un alto que creo que es necesario antes de pasar a las restantes leyes para adentrarnos en el descubrimiento y posterior utilización de los llamados hoy focos de Hammer. Es menester aclarar que el expositor, es decir, yo, no he trabajado con estos interesantes especímenes gráficos descubiertos en las tomografías. TAC, también se denomina como TC, o sea, mejor aún como TC, pero vamos a mantener la terminología común de TAC, tomografía axial computarizada. Así que lo que aquí les voy a presentar no es más que una breve reseña de lo que se ha puesto por parte del descubridor, el doctor Hammer, y de las consecuencias de este descubrimiento, entre las cuales están tanto el deseo explícito de muchos seguidores de la nueva medicina germánica, al cual voy a cuestionar en algunos casos, y ya verán luego por qué, y están también las negativas por parte de los detractores de la nueva medicina germánica, y en especial, dado que estamos tratando el tema de los focos de Hammer, por parte de muchos radiólogos oficialistas. Para este fin, vamos a utilizar una imagen que fue presentada en una charla anterior, y es una imagen de un TAC que muestra un foco de Hammer. Ahí se observa señalado con la flecha oscura. Si ustedes deben recordar que en este caso nos estamos refiriendo a un TAC que se hizo a un paciente italiano, y solo le hice un breve comentario en la charla anterior. Ahora en esta voy a detenerme un poco especialmente, y los que deseen conocer con detenimiento los aspectos que estoy tratando acá, pueden remitirse a la bibliografía, a la referencia bibliográfica que les hice, puesto que esto lo tomé de la página 192, de la parte 1 de la obra, de la importantísima obra, Testamento de una nueva medicina, escrita por el doctor Hammer. Vamos a hablar un poquito de este señor, y para esto vamos a utilizar la referencia que al respecto hace el doctor Hammer en su estudio. Cuenta que este señor, a quien pertenece la TAC que aquí mostramos, trabajaba en Francia Meridional. De hecho, él lo cita como un paciente inmigrante italiano, y que con su sueño de tratar de disfrutar su casa tras pensionarse, decidió construirla en Roma, en las cercanías del aeropuerto Leonardo da Vinci. Un año después de haber iniciado esta construcción, ya prácticamente casi terminada, fue visitada por un inspector, y el inspector le conminó a cerrar la obra. El impacto de esta, él consideraba como injusto, ¿no?, de este impedimento, hizo que sufriera un conflicto, un DHS, de rencor en el territorio. El conflicto de rencor en el territorio afecta en particular a través de la tumoración de los conductos biliares. Tratando de burlar la orden del inspector, él reinició sus trabajos a escondidas. De hecho, lo hacía en tiempo de vacaciones y especialmente en la noche para que no se le descubriera. De todas maneras fue descubierto, y en 4 ocasiones le fue clausurada la obra. Y en cada una de las ocasiones sufrió una nueva recaída del DHS inicial que agravó sustancialmente su condición de salud. Pues bien, terminada la casa y todo ese rejuego de labores escondidas, llega la solución definitiva del conflicto. Es importante este aspecto, que llegó la solución definitiva del conflicto, porque justamente sobre esta base es que vemos cómo se diferencian los focos de Hammer en las TAC cerebrales.
llega la solución del conflicto, es decir, ya terminé la casa, ya no tengo que entrar en este rejuego de labores a escondidas, y todo el estrés acumulado durante ese tiempo, ese estrés vivido de manera dramática durante ese tiempo con aperturas y labores furtivas, condujo a que entrase en una fase de reparación del proceso que habíamos citado, pero esto genera una serie de síntomas, lo hacen ir al médico convencional, y sufre entonces el impacto al visitar al médico, de un diagnóstico de la sospecha de cáncer hepático. Los procesos de inflamación en el hígado asociados con los conductos biliares, entendamos los conductos biliares, o sea, de la vesícula biliar, se encuentran distribuidos una parte dentro del hígado, de ahí que se hable de conductos intrahepáticos, pero siguen siendo conductos biliares, y los que están fuera del hígado son los conductos extrahepáticos. Pues bien, el hígado se inflama, como les había comentado, aparece la sospecha de cáncer, y a partir de este diagnóstico, que según la nueva medicina germánica no era más que una fase restauradora, o sea, estaba restaurando, reparando el conflicto de rencor en el territorio, que es el que caracteriza la fase inicial de este conflicto, es el que caracteriza la imagen que vemos del TAC que vemos en pantalla, pues inmediatamente aparece lo que se produce, el diagnóstico médico, se le genera otro DHS, pero este otro DHS no es similar al anterior, no es conflicto por rencor en el territorio, es un conflicto biológico de miedo al cáncer. Yo creo que eso lo podemos entender perfectamente, porque cualquiera de nosotros podría ponerse en lugar del Señor. Cuando llega al hospital, siente ciertas molestias y el médico le peta en el rostro el dramático diagnóstico. Señor, se sospecha que usted tiene un cáncer del hígado, un cáncer hepático. Pues bien, el miedo al cáncer se despliega como una clara y evidente amenaza frontal, es decir, me lo dicen de frente, está claro para mí que el evento me está amenazando, lo tengo allí frente a mí, y a eso es lo que Hammer denomina como miedo frontal. Bueno, este miedo frontal se expresa en los antiguos arcos branquiales que están a la altura del cuello. Yo creo que esto merece una explicación. Vamos a detenernos en este punto porque el miedo frontal se remonta a un tiempo. Aclaremos que Hammer se basa en los esquemas evolutivos. Se remonta a un tiempo en que nuestros predecesores vivían en el agua y que de alguna manera, al verse privados del aire, digamos que lo lanzase una ola hacia el ambiente terrestre desde el agua, las branquias, que son las estructuras para el intercambio de gases que le permiten la subsistencia a través del proceso de ventilación y posterior respiración a nivel del tejido, le impedían, las branquias se pliegan y le impiden entonces al animal el intercambio de gases. Imaginemos la dramática situación que se genera en el animal y el cerval miedo a morir por asfixia, y esto biológicamente es el que se expresa en la formación de úlceras en la zona de las branquias para ampliar la superficie de intercambio de gases ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza de muerte que se está viviendo en ese momento. Evidentemente nosotros no tenemos branquias, pero el tejido que subsiste de ese antiguo tejido branquial son los llamados arcos branquiales, son los arcos branquiales arcaicos que están a la altura del cuello del hombre, del ser humano, y que se expresan o que manifiestan ese tremendo miedo frontal que se vive cuando se conoce perfectamente, en el caso de este señor, el diagnóstico que el médico le comenta y le hace rememorar un poco toda la terrible información que disponemos por la prensa, por todos los medios de difusión, acerca de qué significa: señor, usted tiene cáncer. Pues bien, esta situación, y aclaro, es de miedo frontal porque hay un paso a estados más dramáticos todavía. Esto genera la formación de úlceras en la zona de las branquias,
que en nosotros son los llamados arcos branquiales, y en el ser humano esta memoria biológica de miedo frontal persiste, y la persistencia actúa sobre el recubrimiento de los antiguos conductos secretores de la tiroides o de ese propio tejido branquial arcaico. En cualquiera de los dos casos, tanto el de la tiroides, de los antiguos conductos excretores de tiroides, como del tejido branquial arcaico, se presenta esa perforación ulcerosa en función de aumentar el área del tejido con fines de supervivencia. Voy a aclarar que la tiroides está mezclada de una manera muy interesante en este asunto, porque en el proceso evolutivo la tiroides siempre participó en el funcionamiento corporal como una glándula exocrina, es decir, vertía sus productos al intestino, que como quiera que sea, como el tubo en el interior de nuestro cuerpo se comunica al exterior a través de la boca y del ano, pues simplemente es parte externa de nuestro cuerpo. Pues bien, aunque esté en el interior, pues somos un tubo dentro de un tubo. Pues bien, el caso es que cuando se afecta esta zona de la tiroides, esta glándula que era antes exocrina, hoy es endocrina, hoy vierte sus productos a la sangre, pues se ve afectada, específicamente el recubrimiento de los antiguos conductos excretores tiroidales. Pues bueno, en el caso, hay una sutileza aquí, en el caso de que se afecte la zona de los conductos tiroidales, estamos frente a la amenaza que viene de frente, que me desconcierta, pero que yo no puedo resolver de alguna manera, me siento impotente, me siento atado frente a esta situación amenazante. En cualquiera de los casos, las úlceras que aparecen, cuando se llega a la solución del conflicto, a la fase reparadora, se llenan de líquido y la medicina las caracteriza entonces como un linfoma no Hodgkin. Entendamos, está el linfoma Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin y el llamado linfoma no Hodgkin. Esta estructura o estas estructuras que son muy temidas en forma del diagnóstico cuando aparecen en el organismo, se caracterizan por una especie de pequeñas esferas que se llenan de líquido y que pueden moverse, pero que se pueden palpar perfectamente a los lados del cuello. Para las personas que deseen profundizar en el tema, pueden también buscar información sobre estos quistes líquidos, porque son llamados por la medicina convencional como linfomas centroquísticos centroblásticos. Repito, linfomas centroquísticos centroblásticos. Y nada tiene que ver con la llamada enfermedad de Hodgkin, o sea, son linfomas no Hodgkin. Y esta enfermedad de Hodgkin afecta especialmente a los nódulos linfáticos, y que tampoco el DHS, o sea, el conflicto biológico que se genera, tiene relación con el miedo frontal y esa sensación de impotencia que caracteriza en la afección de los arcos branquiales y los conductos tiroidales, los antiguos, ¿no? Conductos tiroidales exocrinos de la que se ven afectados por el miedo frontal. Pues bien, ante esta situación, tenemos que nuestro constructor furtivo, el dueño de esa imagen que tenemos en pantalla, pues se ve en una situación bastante dramática, porque tras el diagnóstico médico de cáncer del hígado y el despliegue del proceso a nivel de los arcos branquiales, surgido instancias de ese miedo a la enfermedad, señor, usted tiene cáncer del hígado, aparece entonces el miedo frontal como miedo al cáncer. Y entonces en los síntomas, en la fase de reparación, aparecen síntomas que crean una condición más agresiva aún. Es decir, en este momento ya no solo hablamos de un cáncer hepático. El diagnóstico entonces habla de un cáncer hepático con metástasis en el cuello. La palabra metástasis es realmente es prácticamente un anatema. De hecho, los médicos interpretaron erróneamente las hinchazones en esta última región, en el cuello, como linfonodos.
Y el dramatismo del impacto que sufrió este señor generó un nuevo conflicto de miedo a la muerte, pero este ya no es miedo al cáncer, no es miedo frontal, estamos hablando de miedo a la muerte. Y este miedo a la muerte que toma primacía, que toma protagonismo, afecta a nivel de los pulmones y genera una serie de focos pulmonares que tendremos la oportunidad de tratar luego cuando hablemos del cáncer pulmonar, el tabaquismo y otros temas asociados. Pues bien, todo lo anterior, toda esta historia combinada de eventos diagnósticos y eventos subsecuentes al diagnóstico generaron un agravamiento de la enfermedad y el señor no pudo continuar ya terminada la casa, pero bueno, los detalles de culminación de la casa no se pudieron continuar. Era el sueño de su vida, no olvidemos. Se creó entonces una situación familiar muy crítica, porque los hijos se negaban a continuar con el proyecto de edificación. ¿Esto que hizo? Pues desencadena entonces una reactivación de los conflictos iniciales de rencor en el territorio. Entendamos, los conflictos iniciales se generaron sobre los conductos biliares a partir de la negativa del inspector a que continuara con la construcción. Esta negativa que condujo a la detención en 4 ocasiones del proceso de construcción y que obligó a que él de manera furtiva lo hiciera en las noches durante el tiempo de vacaciones. Pues bien, ahora se reactiva el rencor en el territorio que estaba latente y que no estaba, no estaba realmente plenamente resuelto por todos los efectos subsecuentes que se generaron a partir de los diagnósticos médicos. Y a esta altura de las circunstancias hay numerosos focos de Hammer en este caso, por lo que estoy explicándole, o sea, por los eventos que se vinieron suscitando posteriormente. ¿Y qué sucede? Que en la fase reparadora estos diversos focos de Hammer aumentan por acumulación de líquido, por edema, digamos en esa fase reparadora, como ya he comentado, y el señor, justamente en la fase final de remisión de los procesos, entra en coma y fallece. Bien, como pueden ver, hice un comentario en el camino, o mencioné una palabra que es clave en nuestro estudio, pero que yo no me voy a detener aquí porque le voy a dedicar una charla completa. Es la palabra metástasis. Quiero aclarar, por favor, que me den un espacio, me den una oportunidad para que yo pueda trabajar este tema posteriormente y me sea más fácil definirme en la dirección, o definir en la dirección en que la nueva medicina germánica conceptúa la terminología convencional de las metástasis y la importancia que esto tiene en la vida de un paciente que está siendo sometido a tratamiento médico convencional. Este señor, a modo de resumen, dramáticamente fallecido por una secuencia de eventos dramáticos que vivió, terrible que vivió, pues no conocía sobre la nueva medicina germánica. Por ejemplo, las personas conocedoras de la nueva medicina germánica no se atemorizan de tal manera y muchas veces los procesos se logran resolver sin necesidad de que aparezcan estos terribles conflictos. Pero bien, continuemos. Ya vieron, el objetivo básico era solo presentarles un foco de Hammer. Ahora voy a entrar en el tema de la génesis del foco de Hammer en la estructura corporal. Voy a definir un poco qué pasa en cada etapa del proceso de la enfermedad y evidentemente cuando hablo del foco de Hammer me estoy refiriendo al foco de Hammer en el nivel cerebral. Y adicionalmente voy a hacer un poco de comentarios respecto a las gestiones que hiciera el doctor Hammer para comprobar que estos focos eran reales. Y digo esto porque inmediatamente él dio a la luz el conocimiento de los focos de Hammer, fueron estos considerados como artefactos de las máquinas. Es decir, bueno, inmediatamente no, incluso desde antes, los focos de Hammer eran considerados, en ciertas etapas del foco de Hammer eran considerados como artefactos, como errores de la máquina, del escáner. Pues bien, por último voy a hacer un acercamiento también
a las opiniones que aparecen en Internet por parte de los detractores de la nueva medicina germánica sobre el tema y la manera inadecuada en que algunos defensores han manejado el asunto de los focos de Hammer y cómo tratan de justificarlo, digo yo, convirtiendo el tema en un caballo de Troya dentro del contexto de la nueva medicina germánica. En Cuba decimos que muchas veces de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Pues bien, eso lo vamos a ver luego. Pasemos ahora un momento a una... O sea, esta imagen es anterior de otra charla. Vamos a pasar a una imagen también anterior de otra charla y es aquella que se refiere a un muy fructífero periodo en el desarrollo y despliegue del conocimiento sobre la nueva medicina germánica, y es el periodo de 1978 al año de 1982. El doctor Hammer en esta etapa vive, bueno, con lo que comienza esta etapa en el propio 79 tras la muerte en el año anterior, en diciembre, de su hijo Dirk. Ya lo conversamos sobre este tema y volveremos incluso sobre él más adelante. En el año 79, en la primavera de ese año, el doctor Hammer desarrolla un cáncer testicular. Esto lo hablamos, voy a pasarlo por encima muy rápido. Él se empieza a cuestionar cómo yo, siendo una persona tan sana, desarrollo un cáncer testicular. ¿Tendrá esto que ver con la muerte de mi hijo, con la muerte de Dirk? Y empieza a realizar observaciones muy cuidadosas en 170 pacientes con diversos tipos de cánceres. Se refieren en algunos casos hasta 200 pacientes, según he encontrado también en la literatura. De todas maneras, lo importante es que hace verificaciones y se encuentra que podía, sobre la base de los resultados, describir una ley repetitiva y predecible. O sea, un evento repetitivo y predecible es lo que denominó como primera ley biológica. En aquel tiempo la denomina como ley de hierro del cáncer, ley férrea del cáncer. Pues bien, que es justo la primera, que es la que vamos a tratar, que estamos tratando en el tema al cual corresponde la charla de hoy. Pues bien, también durante ese periodo descubre la segunda ley biológica, que él le llama ley del carácter bifásico de las enfermedades. O sea, las enfermedades transcurren por dos fases. Pero bueno, esto corresponde a la segunda ley, que todavía no hemos entrado en ella. En el 81, es en octubre, cuando presenta la defensa de su tesis postdoctoral en la Universidad de Tubinga, y ya en mayo de ese año se produce, de ese año, del año 82, porque lo había presentado en octubre del 81, ya en mayo del año 82, estamos cerrando el periodo, la Universidad de Tubinga rechaza hacer las verificaciones al folder informativo presentado por el doctor Hammer con el propósito de llevar a cabo la habilitación para optar por la condición de profesor de dicha universidad. Hay un comentario que hace Hammer en su parte 1 del Testamento de la Nueva Medicina Germánica, en que comenta que de manera confidencial una de las personas que estaban involucradas en el tema de la verificación de su propuesta le comenta que no hay ningún interés en conocer, en hacer estas verificaciones, que no se iban a hacer las verificaciones. También tenemos un interesante diálogo que lo presentamos en el tema 1, en la charla del tema 1, sobre el intercambio que se produce en el juzgado, en la vista del juicio, donde era reconocido que no había ningún interés en hacer el estudio de las propuestas que Hammer hiciera. O sea, no les interesaba saber si el doctor Hammer tenía la razón. Allí mismo, en el año 1982, la propia Universidad de Tubinga lanza un ultimátum al doctor Hammer. O detienes tus investigaciones y acatas la medicina convencional, oficialista, o pierdes tu condición laboral en el hospital de la universidad. Bueno, evidentemente ese llamado, ese ultimátum de la universidad no concordaba con el hecho incluso de que en ese propio año, entre los días 26 y 29 de julio,
ahí lo ven en pantalla, se produce la verificación de la primera ley biológica en una clínica alemana y la lleva a cabo, está dirigida, la clínica es de Lauenstein y está dirigida por el doctor Nagorny. Y esto se efectuó sobre la base de la información de 5 pacientes. Ya eso yo comenté en la charla anterior, no voy a detenerme. Pero aquí sí quiero que le presten mucha atención. En el año de 1982, justamente en este periodo, se produce el primer hallazgo de un foco de Hammer. Aquí nos toca referir que el doctor Hammer, ante una situación como esta, al observarlo, comenta incluso que se quedó estupefacto por la envergadura del descubrimiento y no sabía qué hacer con aquella información. Se quedó horas sentado mirándolo, tratando de precisar. Vio esa disposición en anillos concéntricos, que hoy conocemos como foco de Hammer, y vamos a ver un poquitín más adelante en qué fase aparece. Y se dio cuenta inmediatamente, a partir de la observación continuada de estas imágenes, que no estaba realmente presencia de un artefacto, es decir, de un error del equipo. Empezó una impresionante búsqueda que hoy ha rendido sus frutos, pero vamos a dejar que sea el propio Hammer el que nos describa, nos narre tanto qué es lo que percibió en primer momento como cuáles fueron las vicisitudes a que se vio sometido. Comenta que en el año, esto es una cita del doctor Hammer, al cual yo le hice un corte, que lo pueden ver allí en la pantalla, con después de la cita del infarto cardíaco, un paréntesis con 3 puntos suspensivos. Corté un pedazo y más adelante le explicaré por qué, para no meter demasiada información. En el año 1982, es decir, un año después del descubrimiento de la nueva medicina, conseguí encontrar ya preventivamente un foco de Hammer de enormes dimensiones en un paciente con un conflicto de territorio en la fase de reparación y un infarto cardíaco. Eso es importantísimo porque ya vimos en la primera en charlas del primer tema que Hammer vuelca todas las concepciones al respecto del infarto cardíaco, y aunque yo lo voy a tratar posteriormente, incluso asociado con el fallecimiento de su hijo Dirk, el asunto reviste una explicación muy detenida. Lo importante es que dice Hammer: desde entonces supe que no existen tumores cerebrales, sino que estos fenómenos tienen que ser todos correlatos, o sea, que están correlacionados, correlatos de la fase de reparación de un suceso conflictivo biológico. Atención, porque si bien voy a tratar este tema con un poquito de detenimiento, un poco más adelante, esta afirmación es extraordinariamente atrevida. Y las razones las voy a poner. Veamos cuáles son las vicisitudes que enfrentó el doctor Hammer para llegar a las conclusiones que hoy tenemos al respecto de los focos de Hammer y las leyes de la nueva medicina germánica. Primero que todo, uno de los grandes problemas que se encuentra Hammer en su proceso de búsqueda es la carencia de tomografías, conocidos como TC, tomografía computarizada, o TAC, tomografía axial computarizada. Es mejor usar el término TC, pero ya les aclaré antes que voy a tratar de mantener la denominación histórica de TAC, que es bien conocida por todos. Pues bueno, como él sabía en aquellos tiempos ya, en los primeros tiempos, él no se había percatado de que sus descubrimientos aplicaban tanto al cáncer como a enfermedades equivalentes a porque en sus inicios él lo que buscaba eran los orígenes del cáncer nada más. Y como no tenía idea de la magnitud del descubrimiento que le deparaban estos esfuerzos investigativos, pues se le generaba una situación sumamente conflictiva, porque todo dependía básicamente de la disponibilidad de muestras de tomografías de TAC, tomografías axiales computarizadas. Estas muestras de los escáneres realizados eran muy costosas en la época que estamos hablando. Es más,
aparte de ser costosas, no se hacían salvo que el terapeuta tuviera motivos bien justificados para suponer que existía lo que la medicina convencional ha denominado como metástasis cerebrales. Evidentemente, la disponibilidad de pruebas documentales en número suficiente se convertía prácticamente en uno de los principales escollos para la continuidad de sus esfuerzos investigativos. Por otra parte, Hammer carecía de equipo para hacer estas tomografías. Y si a esto le sumamos que en cierto momento fue alejado por sucesivas órdenes judiciales de la posibilidad de disponer de manera adecuada de estas imágenes tan necesarias para continuar su investigación, prácticamente nos percatamos desde que desde sus propios inicios había muy poca posibilidad de que él pudiera hacer una investigación consecuente, cuidadosa y detenida, justamente porque incluso muy pocas personas eran afortunadas de conseguir una serie de tags, porque bueno, evidentemente no bastaba con un solo tag, harían falta una serie de tags de tomografías para poder hacer las necesarias correlaciones en la investigación. Tengamos en cuenta además que además de las anteriores limitaciones, la mayoría de las veces las imágenes de los tags no se entregaban a los pacientes, sino que se les entregaba un informe escrito. Y evidentemente el informe del radiólogo, por muy bueno que fuere, por muy bueno que estuviese hecho, pues simplemente no se enfocaba sobre este aspecto que era prácticamente desconocido y que solo estaba en el foco de atención del doctor Hammer. Bueno, pues esta primera vicisitud no fue la única, o sea, no fue solamente la carencia de tomografías la que generó limitaciones para su trabajo. Lo otro es que él tenía que componer un mapeo, tenía que hacer un mapa, componer el mapeo topográfico por zonas del cerebro de los lugares donde supuestamente debía impactar el conflicto biológico y aparecer el foco de Hammer como prueba de que el evento a nivel cerebral estaba ocurriendo. Pues bien, aquí quiero referirme a dos cosas. En primer lugar, dentro de la necesidad de hacer ese mapeo, lo primero que pasaba y que afectaba notablemente es que él no podía todavía en ese momento diferenciar conflictos antiguos y ya resueltos de otros que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque realmente la imagen topográfica no da una sucesión temporal. La imagen, disculpen, del escáner no da una sucesión temporal. Esa hay que interpretarla. Pero no solo era esta una de las situaciones para el mapeo. También había procesos cancerosos que no estaban diagnosticados. Y estos podían falsear la información. Es decir, podían existir, como en el caso del mismo señor que expliqué ahorita, del inmigrante italiano, más de un proceso canceroso que no estaban diagnosticados y que aparecían como muestras de huellas en el foco de Hammer, en los focos de Hammer cerebral. Pero no solo eso, hay más. Imaginemos que él se enfrentó también con el problema de la simultaneidad de conflictos en uno o varios focos de Hammer. Es decir, esto era un reto tremendo, puesto que los conflictos que se presentaban de manera simultánea, no era posible, enturbiaba, para decirlo de alguna manera, el hallazgo de explicaciones plausibles, porque podía generar dudas en dos direcciones. Por un lado, en un mismo sector cerebral, varios conflictos con contenido análogo concurrían en el momento del DHS, y si bien podían ser diferenciados, al menos teóricamente, estaban localizados cerebralmente en un mismo foco de Hammer. Imagínense ustedes. Entonces, con este foco de Hammer, sin conocer los conflictos que se podían presentar de manera simultánea, pues era muy difícil hacer un mapa de la posible incidencia, pero no solo estamos hablando de los conflictos análogos en un mismo foco de Hammer, también tenemos que referirnos a conflictos en la misma fase reparadora, pero en diferentes focos de Hammer. Cuando miramos estos dos aspectos nos damos cuenta cuán complicado se pudo hacer ese mapeo citado en dos
aparte del evento del conflicto pasado, como decíamos en los dos puntos anteriores, y resuelto, contra otras ocurrencias, así como los cancerosos no diagnosticados que podían falsear la interpretación. Ahora teníamos también conflictos análogos en un mismo gran foco de Hammer y conflictos en la misma fase reparadora, pero en diferentes focos de Hammer. Todos estos problemas, entendamos, los enfrenta Hammer en su tiempo sin tener una información total, como voy a citar en el último punto de estos retos a los cuales estoy haciendo referencia. Pero vamos a ver el número 4, porque el tema se va complicando. Hacía falta realizar una clara delimitación de las imágenes que se observaban. Es decir, había que definir claramente cuáles imágenes gráficas de los focos de Hammer correspondían a la fase activa del proceso y cuáles estaban en la fase de reparación. Ya Hammer intuía esta fase porque ya en este mismo año, en 1982, se produce el descubrimiento de la segunda ley biológica, o sea, del carácter bifásico, de que había dos fases, una fase activa y una fase de reparación, que vamos a estudiar en la segunda ley biológica, pero bueno, que citamos muy brevemente y que vamos a volver a comentar. Pues bien, lo primero que pasa es que no se podía definir claramente inicialmente cuál estaba en fase activa, el conflicto, y cuál estaba en fase de reparación. Y esto evidentemente, pues, generaba dudas, porque también hay artefactos. Entendamos, los artefactos de la máquina existen. Y habría que entonces manejar esta definición o esta diferenciación con respecto a los propios artefactos que se reconocían en aquella época. Lo que pasa es que el término artefacto se aplicaba tanto a lo real, al artefacto propiamente dicho, al error del escáner, como a los focos de Hammer, como veremos un poquitico más adelante. Pues bien, esta diferenciación del foco de Hammer según la fase del proceso y su diferenciación de esta fase del proceso respecto a los artefactos se convirtió en un reto más, en una vicisitud, como he citado a la cápita en general, que tendría una extraordinaria importancia a la hora de él poder hacer o delimitar sus definiciones. Dice Hammer que esto le generó una serie de dificultades, porque incluso si él encontraba, y de hecho encontró, que en la fase reparadora, en el mismo lugar donde antes estaba un foco de Hammer con ciertas características que sufría modificaciones, él podía hilvanar la diferencia entre la fase activa y la fase de reparación. Pero esto era solo un postulado. Además, cuando él acudía a los radiólogos con la muestra de las imágenes, incluso en las dos fases, le decían: señor Hammer, aquí no vemos nada. Pues bien, este tema del aquí no vemos nada, del papel asociado con la colaboración por parte de los radiólogos, tiene una extraordinaria importancia. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasaba. Normalmente, los radiólogos, la supuesta colaboración de los radiólogos se convirtió en realidad en un estorbo para el doctor Hammer. Y las razones son varias. Primero, que muchos radiólogos disponían de un equipo de radiación y efectuaban la radioterapia en la propia consulta. De manera que mientras más imágenes aparecieran y más imágenes podían, o sea, y más metástasis cerebrales podían definir, más posibilidades tenían de aplicar su propio aparato de radioterapia. Pero una de las grandes preocupaciones que tenían los radiólogos era muy sencilla. Si aceptamos la tesis del doctor Hammer, que vamos a ver después el impacto que tuvieron, entonces me quedo sin trabajo en términos del radiólogo. ¿Por qué? Porque las clínicas oncológicas no me iban a encargar, no me iban a hacer nuevos encargos y yo quedaría, o sea, mi labor como radiólogo quedaría obsoleta. La situación se explica por el hecho de que cuando la clínica le encargaba una TAT era porque pretendía encontrar un tumor cerebral o una metástasis cerebral. Recuerden que para metástasis tengo una charla. Y evidentemente lo que el doctor Hammer anuncia y enuncia, ambas cosas, prácticamente, hay que reconocerlo, dejaba sin trabajo a un gran número de radiólogos que funcionaban sobre la base de una preconcepción
que existe todavía en la medicina convencional respecto a estas imágenes en los escáneres cuando no eran considerados como artefactos. Pues bien, por último, el problema del propio Hammer, o sea, diría yo, el embrollo que tenía Hammer en su momento por no tener una perspectiva integrada del tema, la vino a tener después. Y esto, pues, como él fue integrando paulatinamente su idea de la nueva medicina germánica y en base a las pruebas experimentales, que eran muy limitadas, como hemos visto en los puntos anteriores, fíjense que le he dado colores por separado a cada una de las llamadas, de lo que he llamado vicisitudes, pues al principio toda la información de que disponía era una especie de mezcla confusa de hipótesis no comprobadas y combinada con un número de dudas y concepciones médicas que había aprendido y que él tenía que poco a poco ir relegando a un segundo plano hasta rechazarlas. Imagínense en qué situación se veía el doctor Hammer en medio de este estudio. Es decir, de alguna manera tenía que desaprender gran parte de la información que había adquirido en su carrera de medicina para poder disponer de la claridad necesaria para tener una perspectiva integrada del tema, venciendo de paso esas limitaciones que he citado en número de 5 antes de esta última, como que para mí, de hecho, realmente es la más importante de todas. Esa carencia de una perspectiva integrada del tema, que le obligó, que le llevó a ir declarando y describiendo las llamadas leyes biológicas. Esto, con el tiempo y el empeño, como de una especie de atleta de alto rendimiento, bien entrenado, pues se lanza a la búsqueda de explicaciones y comprobó entonces que enfermedades comunes no oncológicas, o sea, no cancerosas, como la diabetes, parálisis, encajaban dentro del sistema que él proponía. Y ante esta situación, entonces no solo fue creciendo e integrándose su perspectiva sobre el tema, sino que adicionalmente comenzó a llegar, o logró llegar a la convicción de que estaba tocando las puertas de los principios que rigen el desencadenamiento de los procesos biológicos en general. Es decir, supongo él se habrá dicho, estoy frente a leyes biológicas, no leyes simplemente de la medicina. Son leyes que puedo comprobar y puedo referir, son repetitivas, son perfectamente predecibles y están relacionadas no solo con el ser humano, sino también con la vida no humana. En particular, en mamíferos hay una gran correlación y están muy claras y explícitas los temas. O sea, en veterinaria funciona muy bien el asunto. En plantas se ha tratado de esbozar. A mí no me gustó la manera en que se esbozó en plantas. No voy a hacer un análisis crítico porque a fin de cuentas aquí estamos hablando del tema de la medicina. Pero hay mucho todavía por donde trabajar sobre este interesante asunto. Yo creo que ya ha pasado más de media hora del inicio de este tema, de esta charla correspondiente al foco de Hammer. Ha sido muy densa la información, así que creo que es preferible cortar aquí, descansemos un poco y vamos a continuar. Vamos a hacer una segunda parte de esta charla, refiriéndome a la parte del tema que me falta todavía porque aún no he culminado con la información que quiero presentarles. Así que continuamos en otra parte de este mismo tema, los focos de Hammer.